estudiar la variación de brillo de los astros nos permite descubrir cosas como exoplanetas, intuir cómo gira un asteroide o presenciar los últimos instantes de vida de una estrella. Hoy hablamos de fotometría con Juan Luis González. Bienvenido, Juan Luis, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Aquí ilusionado con esta experiencia, ¿no? Del podcast astronómico, que creo que era muy necesario tener uno Muy bien, en lengua española, en pues castellana. me alegro mucho. Oye, siempre empezamos comentando un poco, aquí hay quien le gusta hacer un repaso casi biográfico y otros que pasan de puntillas, pero a ti esta afición de dónde te proviene, no sé, qué orígenes tiene, qué disciplinas has pasado. Bueno, pues supongo que será parecida a otros muchos compañeros, ¿no? Ujú, En muchos congresos, cuando coincidimos compañeros en congresos, en jornadas, nos damos cuenta de que muchos tenemos una edad muy parecida. Digamos que empezamos a tener, pues yo qué sé, empezamos a ser niños, jóvenes en los años 80. ajá, En mi caso, y cuando hablo con compañeros veo que son historias parecidas, en mi caso pues yo creo que tiene mucho que ver con Cosmos, con la serie de Carl Sagan. correcto, Vale, que ahí a correcto. principios de los 80, cuando se emitió en televisión española, pues despertó en muchos de nosotros algo que quizás ya estaba ahí latente, ¿no? Y descubrimos Ujú. esa pasión por el cielo. Y en mi caso, pues es así. Quizás soy poco original en ese sentido, ¿eh? Y es que Es Cosmos, que yo creo que coincidimos la mayoría, ¿eh? sí, sí, aquello fue... Sí, Creo que sí. en mi caso, además, mira, te puedo contar una anécdota, creo que en mi caso también se emitió por televisión también una película que creo que es de una directora italiana que la he vuelto a ver luego años más tarde sobre Galileo. Y debió Ujú, ser todo por la misma época, ahí a principios de los 80, en el que, aunque la película se centraba más en todo el problema que tuvo Galileo con la Iglesia, ujú. a partir de, bueno, pues de sus estudios y de sus publicaciones, pero bueno, también tenía la parte así un poco biográfica de Galileo, cuando el descubrimiento, vamos, el uso del telescopio para observar el cielo, y me aquello, recuerdo que me fascinó, me maravilló, ¿no? Y me acuerdo pidiéndole unos prismáticos a un vecino y intentando mirar la Ujú, luna por la noche. Fue todo por la misma época. Entonces, yo creo que el punto de partida fue ese, ¿eh? O sea, el interés ajá, por el cielo, pues a partir de Cosmos y luego pues la suerte que tuvimos, quizás los que tenemos ya una cierta edad, los que nos criamos en los años 70 y 80, pues que los cielos estaban muchísimo menos contaminados. Entonces podíamos ujú, salir a la puerta de casa donde vivíamos y entonces pues podíamos disfrutar de un cielo fantástico. Y eso ayudó mucho, ¿no? O sea, porque el ver cosas como en Cosmos, ¿no? O sea, que Carl Sagan te hablara de estrellas y de constelaciones y tú pudieras salir a la calle y verlas, pues yo creo que eso ayudó mucho. Y entonces, pues parte de ahí. Y luego ya, pues con ese gusanillo ya queda metido en el cuerpo. Y cuando tienes acceso a un primer instrumento óptico, ya sea unos prismáticos o ujú, un pequeño telescopio, entonces esa semilla crece, ¿no? Pues yo creo que fue a partir de ujú. tener 15, 16 años cuando ya dije, uy, esto me gusta. Y yo creo que buena parte de mi vida va a tener que ver con esto, ¿no? Y efectivamente, ahí llevamos 30 y tantos años, ¿no? Vinculados con esta ciencia maravillosa, ¿no? Que es de mirar al cielo y de mirar estrellas. Y estos 30 y tantos años han sido, ¿cómo te diría? Progresivos. ¿Has seguido por Sí, diferentes disciplinas? ¿Crees que hay sí, un sí, punto de claro. partida mejor que otro? No sé cómo lo Claro, ves. claro, sí, 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 claro, por supuesto, esto es un aprendizaje continuo y además una cosa te va llevando a otra. Aunque, bueno, puede haber cosas más constantes, ¿no? O campos a los que bueno, te dedicas más o menos de forma constante, Ujú, pero sí, sí, es una evolución continua, porque además la tecnología también ha ido evolucionando y nos ha posibilitado hacer cosas que hace 20, 15, 20 años eran claro. impensables, ¿no? Pero sí, a mí, por ejemplo, en mi caso concreto, por ejemplo, pues a mí siempre me ha gustado primero, fíjate, no tanto planetas que son quizás más accesibles, ¿no? Y están más... A mí siempre me Ujú, ha gustado más todo el tema de las estrellas. O sea, a mí han sido las estrellas y en concreto las estrellas variables, ¿vale? Yo recuerdo ujú, que cuando me di cuenta, a partir del libro de Comella,
que es otra cosa que habría que añadir a eso que te comentaba antes de lo que despertó el gusanillo, Cosmos, tal, fue descubrir en la biblioteca del pueblo donde vivía, fue descubrir el libro de Comellas, ¿no? Entonces, yo cuando Ajá, descubrí a partir del libro de José Luis Comellas, La guía del firmamento, ¿no? Ese clásico, esa sí, Biblia, sí. ¿no? Del astrónomo aficionado de lengua castellana, cuando descubrí que había estrellas que cambiaban de brillo, a mí aquello fue una Ujú, especie de shock. Es decir, pero ¿cómo esto es posible? Y entonces, sí, pues desde muy pronto empecé a observar estrellas variables. Y aunque he ido tocando otros palos, pero sin duda alguna la constante quizás en mi vida ha sido las estrellas variables. Y yo que sé, al principio, cuando tuve mi primer telescopio, pues yo creo que era prácticamente, bueno, miraba más cosas, evidentemente, pero así de forma más sistemática me dedicaba a estrellas variables. Y bueno, pues también lo que tú decías antes, ¿no? Hay un recorrido, hay etapas también, ¿no? Etapas en las que a veces pues también estás condicionado no solo por la tecnología, sino también por las circunstancias que vives, ¿no? Hay etapas en la vida en las que por cuestiones de trabajo, de estudio, ¿no? Pues durante un tiempo no puedes dedicarte a cierta cosa. Mira, por ejemplo, las estrellas variables, pues quizás requieren una observación pues más diaria, ¿no? O por lo menos más sistemática. Entonces, durante ujú, buena parte de mi vida, por circunstancias, pues no podía hacer ese seguimiento más diario de estrellas, ¿no? Entonces, bueno, pues descubrí, gracias a amigos, ¿no? Y gracias a conocidos, descubrí las estrellas dobles, por ejemplo, ¿no? Y entonces también forman parte de un poco de mi vida astronómica las estrellas dobles a las que le dedica mucho tiempo, ajá. ¿no? Así que sí, sí. Hay un recorrido y hay un aprendizaje continuo y bueno, y va. Aparte que yo creo que al aficionar a la astronomía, aunque tenga algo que le llene especialmente y a lo que se dedique la mayor parte del tiempo, Ujú, bueno, yo también creo que nos gusta ver de todo un poco, ¿no? Y claro. Muy bien. Y después de este recorrido, ¿en qué punto te encuentras? ¿Cuál es tu actividad ahora más, pues me encuentro en el, pu- más en el punto estable? de la frustración por ¿Qué la cantidad, dices, por hombre? sí, por los meses que llevamos de nube y de, Ah, bueno, y de sí, eso lluvia, que es sí, sí. impresionante, pero vamos, en el punto en el que me encuentro es, pues eso, que llevo ya bastante tiempo, ¿no? Retomando pues esa pasión inicial por las estrellas variables y todo lo que son variabilidad estelar Ujú, en general, la fotometría estelar. Ahí quizás hay que mencionar de forma muy concreta pues todo el tema de supernovas, por ejemplo, ¿no? Al que ajá, llevo ya unos años bastante volcado en ella. Y bueno, pues siempre en esa lucha, ¿no? Un poco también por mejorar todo el apartado de instrumental, de conseguir un lugar de observación que quizá no sea el mejor del mundo, pero que me permita mm, pues, observar con cierta comodidad. Me refiero a un observatorio, por ejemplo. Me encuentro en ese punto, ¿no? En el punto de un ujú, poco pues ya de una cierta, no sé, veteranía, ya de bastante claro. experiencia, de aprender continuamente, de ilusionarme con proyectos que se pueden hacer con tanto individuales como con grupos de observadores y ahí estamos. Y de esta actividad que comentabas, ¿nos podrías explicar un poco el vínculo de lo que es una afición con el ámbito científico? Sí, pues mira, antes me preguntabas, antes hablábamos sobre la evolución, ¿no? Si cómo va cambiando uno y es una de las cosas que yo descubrí, pues quizás al poquito de empezar a observar, por ejemplo, estrellas variables. Y es Ujú, que la astronomía tiene la faceta maravillosa de ser una de las pocas ciencias que a nivel amateur pues puedes hacer aportaciones, ¿no? Aportaciones que en mayor o menor medida, pues casi siempre nuestras aportaciones pueden ser limitadas, ¿no? Pero que pueden ser útiles, bastante útiles para la ciencia con mayúsculas, ¿no? ujú. Y es una de las cosas que posiblemente a mí más me gustan y es una de las cosas que más me motivan, ¿no? A ver, cualquier astrónomo lo es, aficionado, lo es porque disfruta haciendo lo que hace y porque tenemos esa sensación y ese hormigueo y ese cosquilleo cada vez que abrimos el observatorio, cada vez que, Claro. bueno, vamos al campo y miramos para arriba, ¿no? Y eso ya es justificación por sí sola. Pero a mí personalmente me motiva muchísimo saber que lo que yo hago en el observatorio en mi terraza, luego resulta que puede ser útil a alguien para hacer un estudio más amplio, más complejo. Y sin duda alguna hay campos además que gozan de una tradición inmensa, de décadas o incluso de siglos, como es por ejemplo el caso de las estrellas variables, entre las que se incluyen también las Ujú. supernovas, ¿no? Así que es muy importante y ya sabes que además se está insistiendo mucho en eso desde hace un tiempo a esta parte. eh, por parte de la comunidad profesional y se intentan desarrollar iniciativas que se llaman así de forma genérica PROAM, ¿no? Profesional Ajá. Amateur. Y bueno, pues se está intentando que en países que quizás hasta hace muy poquito tiempo, pues
no existía prácticamente ningún vínculo o era bastante limitado, ¿vale? Que sea más amplio y que haya una mayor colaboración. Y lo que te decía, a mí personalmente es una de las cosas que más me motiva, ¿vale? Saber que esa pequeña observación que tú haces del brillo de una estrella, del brillo de un cuásar o del brillo de lo que sea, lo remites o lo canalizas a través del cauce adecuado y puede tener una utilidad. Así Claro, que sí, o sea, lo hay, existe esa comunicación, existe esa utilidad de nuestras observaciones, ¿vale? Siendo muy conscientes de lo que hacemos y de las limitaciones que tiene lo que hacemos, pero existe esa relación y sobre todo existen ejemplos y existen experiencias muy positivas. La verdad que quizá en España queda mucho camino por recorrer en este sentido. Las hay, ¿eh? No digo que no, las hay, pero quizás hay países donde se hace de forma quizás más generalizada. ujú, Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos hay una tradición muy grande ya de colaboraciones, ¿no? Y quizás allí se ujú, está más pendiente también por parte de profesionales, ¿no? De lo que hacen aficionados y qué utilidad, o sea, qué uso le pueden dar a esa información. claro. Se me ocurre un ejemplo clásico, aquí voy a ser también yo un poco novedoso, pero se me ocurre el ejemplo clásico de la APSO, ¿no? De la Asociación Ah, sí, sí. Americana de Observadores de Estrellas Variables, que es un grupo, bueno, es una institución a medio Ujú, camino entre profesional y amateur. De hecho, en el staff, en el equipo de personas que trabajan en el APSO, pues hay profesionales y hay amateurs, ¿no? Y ujú, aficionados. Y bueno, pues llevan más de un siglo, ¿no? Desarrollando trabajo y sobre todo planteando proyectos en los que pueden participar aficionados, ¿no? A petición tienen una sección, por ejemplo, de su página web donde profesionales que están interesados en observar determinados cuerpos, determinados objetos que les interesan, hacen un requerimiento y bueno, pues se colabora con una cotidianidad que a muchos les sorprendería, porque es bastante más habitual de lo que a lo mejor pensamos. Y no se me ajá. ocurren muchas ciencias donde eso ocurra. Por eso creo que es una de las maravillas de la astronomía. O sea, no se me ocurre que no sé, que en la biología molecular o en los estudios de física nuclear Más complicado, haya más complicado. aportaciones de aficionados. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de que la materia prima está ahí arriba, quiere decir, es accesible, ¿no? Ajá. Desgraciadamente cada vez menos, pero bueno, es accesible, ¿no? Y Bueno, con un no, sí. instrumental no especialmente costoso ni sofisticado se pueden hacer aportaciones, ¿vale? Ujú, Desde la muy pequeñita, desde la medición a simple vista de un brillo de una estrella a ya cosas más serias con un instrumental, digamos, más cuasi profesional, ¿no? Pero que existe. Y a mí, vuelvo a repetir, ya lo he dicho varias veces, pero es que de verdad es cierto, es una de las cosas que a mí más me motivan especialmente. ajá. Y ahora que hablabas, ¿no? Un poco de puntos de partida, evoluciones y tal dentro de lo que podría ser una colaboración de este tipo y centrándonos un poco en lo que es fotometría, más que nada, que creo que Ujú. es, bueno, una rama que te distingue. Sí. ah, no sé, ¿cómo plantearías una entrada a este tipo de actividad? Imaginemos a alguien que tiene ya un telescopio, pongamos un telescopio mediano, ¿eh? Un Newton Ujú. de 150 o algo así, Perfecto. y que tiene intención porque le pica el gusanillo de la ciencia, ¿no? Y dice, ostras, sabemos que hay fotometría, hay astrometría, hay diversos campos, pero si yo quisiera introducirme en fotometría, Ajá. cualquier, Pues tú sin que duda eres una... alguna, o sea, incluso fíjate, incluso sin telescopio, o sea, aunque sea con unos binoculares, con unos Ah, prismáticos, ¿vale? O sea, sin duda alguna es empezar a hacer, para el tema de la fotometría estelar, para la observación de estrellas variables en general, sin duda alguna, sí. eh, saber que hay, primero ser consciente de que hay estrellas que cambian de brillo y a partir de ahí conseguirte unas sencillísimas cartas estelares con magnitudes de comparación, con magnitudes de estrellas de comparación y que Ujú, se pongan a hacer estimaciones visuales de cómo cambian de brillo esas estrellas. Hay montones de programas, hay montones de páginas web y de asociaciones que te facilitan todo ese material, es decir, por constelaciones, por ascensión recta, por como sea, y que empieces a hacer estimaciones visuales de estrellas variables. Si ves que te ujú, gusta, una vez que tú empiezas a ver resultados, ¿no? Porque además lo importante de las medidas es remitirlas a los canales adecuados, ¿no? Por ejemplo, la asociación esta que mencionaba antes, la APSO, ¿vale? Que quizás es el referente internacional para este asunto.
cuando tú ves que remites tus medidas, ves que cuadran con medidas de otros compañeros que desde cualquier punto del mundo ha remitido esas medidas, y que esos Claro. datos sirven para construir una curva de luz que vale para conocer el comportamiento de una estrella, y no solo el comportamiento, porque el comportamiento te ayuda a comprender la naturaleza, ¿no? Es decir, las causas que explican ese cambio de brillo. Si ves que eso te gusta, y a mí me parece imposible que a alguien no le guste, cuando ve que ese pequeño puntito que él ha aportado después de estar pues, con el ojo pegado al ocular calculando el brillo de una estrella, y ojo que el método, aunque pueda parecer primitivo, es súper exacto. Si se aplica bien y no es complicado, Ujú. puedes obtener unas mediciones de brillo con una exactitud sorprendente. Bueno, pues si ves que eso te gusta, bueno, pues sigue profundizando en el tema, sigue haciéndolo, coge experiencia, y ya si ves que quieres dedicarte a esto de forma un poquito más seria y Ujú. aumentar sobre todo el rango, ¿no? Porque visualmente estamos limitados, depende del instrumental que utilices, pero bueno, digamos que puedes llegar hasta magnitud 13, 14, 15, ¿no? Si ya tienes un telescopio muy grande visualmente, pues ya quizás es el paso pues de pasar a la fotometría ya digital, ¿no? La fotometría ya electrónica, en la que gracias a una cámara, que afortunadamente las hay de muchos precios y de muchas características, Ajá. y casi todas son válidas para hacer fotometría, ¿eh? O sea, incluso una cámara fotográfica, una DSLR, es válida para hacer fotometría estelar. Bueno, pues que Ujú. empieces a utilizar esas, porque te va a permitir muchas cosas. La utilización de una CCD clásica de astronomía, ¿vale? Una cámara de carga acoplada a CCD, o bien una Sí. cámara fotográfica acoplada al telescopio, te va a permitir, primero, aumentar, bueno, exponencialmente el número de estrellas a las que puedes acceder. Porque con muy poquitos segundos de exposición vas a conseguir llegar a magnitudes que, bueno, que visualmente es impensable, ¿no? O sea, un telescopio de 20 centímetros, clásico, ¿no? Un telescopio de Sí. un Smith Cassegrain o un Newton de 20 centímetros bueno, que mucha gente tiene, Sí. puede llegar a magnitud 17 y 18 con toda tranquilidad, o sea, sin hacer grandes exposiciones. Entonces, te va a permitir primero aumentar mucho el campo de trabajo, ¿no? O sea, la capacidad de observar estrellas va a aumentar muchísimo. Y luego además te va a permitir eh, exactitud, y luego además te va a permitir rapidez. Es que en una noche puedes observar muchísimas estrellas, ¿vale? Es tan sencillo Ujú. como hacer exposiciones de 1 minuto, de 100 segundos, ¿vale? Y todos son ventajas, ¿vale? Una vez que asumes que esto te gusta y que quieres dar el siguiente paso, también te consigo una pequeña complicación, ¿no? Porque ya te empiezas a ver rodeado de cables, te empiezas a ver rodeado de ordenadores, ¿vale? Claro. Y hay algunos compañeros que eso pues les para un poco, ¿no? Dicen, uf, no, la gente pierde un poco la esencia de estar observando con el ojo pegado en el ocular, pero Ujú. bueno, si asumes que el coste merece la pena, ¿vale? Bueno, yo creo que tienes afición para décadas. Y, y además, una cosa que se nota es que cuando empiezas a hacer ya observaciones con CCD, entras ya en circuitos de lo que hablábamos antes, ¿no? De la aportación a la ciencia, ¿no? Sí. En el que, como no, como has aumentado mucho tu capacidad de observación en todos los niveles, pues claro, tu capacidad de generar datos que puedan ser útiles para profesionales que están trabajando en determinados campos, pues también aumenta. Y entonces Ujú. puede ser un camino que tiene un inicio pero que no tiene retorno. Puedes llevar, pues como en mi caso, ¿no? Puedes llevar décadas, Atrapado. décadas dedicado a él, ¿no? Y además, vamos, por lo que a mí se refiere, con muchas satisfacciones, ¿no? Con muchas pequeñas satisfacciones que no son más que pequeños logros, pero que bueno, que a uno Claro. le animan a seguir, ¿no? Seguir soñando con cielos despejados para poder abrir el observatorio y Ujú. empezar a sacar fotones ahí de todos lados. Oye, para alguien que no lo conozca, ¿podríamos intentar describir un poco lo que sería el flujo de trabajos, para que la gente se lo imagine, ¿no? Un poco, es decir, ya Vale, tenemos vale. el telescopio, el equipo. Realmente, cuando vais a hacer fotometría, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, lo primero, la preparación, ¿no? La preparación de la sesión de observación, que a mí Ujú. personalmente es una parte que me gusta mucho. A ver, hay objetos que los llevas siguiendo mucho tiempo ya, ¿no? Y bueno, pues ya, en fin, ahí no tienes poco que investigar, ¿no? Pero bueno, en general, pues es la preparación. A ver, ¿qué vas a En esta observar? preparación supongo que también influye el hecho bueno, no en tu caso, porque ya Ajá. los expertos eso ya lo tienen Bueno, solucionado, bueno, pero los supongo expertos. que en lo que es la preparación influye mucho la selección de los objetos, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Tienes que ver qué vas a observar, qué características tiene. Si es una campaña nueva, pues te tienes que documentar, ¿no? A ver qué objeto es, dónde está ese objeto, es observable esta noche, a qué hora de la Ujú. noche.
qué magnitud tiene, puedes llegar o no puedes llegar, si necesitas más exposiciones o menos exposiciones, en fin, esa fase de preparación, a mí personalmente, yo la disfruto mucho. Hay gente que le horripila, ¿no? Dedicar una hora por la tarde a encender ordenador y ver 1000 pantallas, ¿no? Y acudir a 1000 fuentes de información para obtener esa información, pero digo, a mí Ajá. personalmente me gusta mucho. Una vez que tienes muy claro qué vas a hacer, ¿vale? Bueno, todo esto, empiezo diciendo que todo esto que digo es muy bonito, ¿no? Porque hay veces que surge la observación de repente, ¿no? O sea, no tenías Ajá. previsto observar, pero un compañero te dice, oye, mira, estoy siguiendo este objeto, por favor, no puedo observar porque tengo nube, y entonces hay ni planificación ni nada, ¿no? Y esas también se disfrutan mucho. Pero bueno, lo normal es planificación, observación, ¿eh? Que si la planificación la has disfrutado, la observación es la que más disfrutas, ¿vale? Ujú. Sobre todo cuando los 17 cacharros que tienes conectados al telescopio funcionan todos, que a veces no siempre se consigue que todo funcione a la vez y adecuadamente. Y bueno, pues pasar pues 2, 3, 5 horas pegado al ordenador, porque ya digo, yo en mi caso ya soy de los perdidos, que ya solo hago astronomía, astronomía digital, por así decirlo. Claro. Y bueno, guardar todos los megas de información que has obtenido esa noche y luego pues inicia la tercera fase. La tercera fase que también la disfruto un montón, ya como veis yo la disfruto todas, pero que quizás es la más tediosa, la más pesada, ¿no? Que es la parte del procesado de esas imágenes y de la obtención del dato, la obtención del Vale. número, que es la parte que realmente de todas esas tres fases que yo he dicho, la única que luego ve la gente o que ve el canal de información que vas a utilizar para transmitirla, ¿vale? Es la única que se ve, pues es el número, ¿no? Es decir, bueno, pues después de estar toda la noche Ujú. observando esta supernova, ¿vale? Mira, yo te digo que 18,3, que es el brillo de la supernova. Y eso me ha dedicado pues toda la tarde previa, la noche de observación y la mañana o la tarde siguiente de procesado de datos, ¿no? Y así que ese Venga. sería un proceso, ¿no? Preparación, observación y luego Vale. ya procesado y por Vale. supuesto procesado y la parte más importante casi de todo esto, ¿eh? No lo olvidemos que es la transmisión de la información. O sea, esa es Claro. fundamental, ¿eh? Yo para mí, Claro. en fin, o sea, me parece fantástico que haya compañeros que observen para sí mismos y punto, ¿no? Pero ya digo, a mí personalmente una de las cosas que más me motiva es que esa información pueda ser útil, ¿no? Claro. Claro. ¿Me permite ser un poco pesado para llegar un poco más a detalle? Y en absoluto. Tu Am, pregunta. no, no, lo digo para entrar en más detalle en las fases que has comentado. La de Perfecto. preparación más o menos la entendemos. La de observación, lo digo porque aquí hay aspectos técnicos que muchas veces la gente se sorprende, ¿no? Porque entiende que es hacer una foto y en realidad no se Ujú, trata de hacer una foto, ¿no? Porque hay temas de ujú, hacer varias exposiciones, hacer las tomas que luego te permiten el ujú. procesado, ¿no? Como los Sí, flats, los pues darks. todo un eh, ritual, ¿no? O sea, esto correcto, como sí. todas las cosas tienen su ritual, ¿vale? Ujú. Pues mira, para si lo quieres más pormenorizado, pues a ver, lo primero llega el momento de que cae la noche ya, el cielo está oscuro, completamente oscuro y bueno, lo primero abrir el observatorio, en mi caso, ¿no? Porque ya observo siempre desde observatorio, abres el observatorio y aclimatas el equipo, ¿no? O sea, el Ujú. equipo pues ya dentro del observatorio tiene una temperatura y se trata de que, bueno, de que esté con una temperatura lo más parecida posible al exterior, ¿no? Del Correcto. observatorio. Una vez que, bueno, eso 10, 15 minutos, ¿no? También un poco depende de la noche. Yo soy del sur de la península, del Ujú. centro sur de la península. Aquí los veranos pues son terribles y entonces pues bueno, igual abro 3 cuartos de hora antes para conseguir esa aclimatación, ¿no? Después de un día muy caluroso. Ujú. Eh, a partir de ahí, pues ya empezar a encender los equipos, todos los equipos, es decir, encender la montura, encender el ordenador, la cámara de autoguiado que necesitas para guiar el telescopio, Ujú. ordenador, etcétera, ¿no? O sea, que todo funcione, que eso ya digo, ¿eh? No siempre se consigue que todo funcione a la vez, muchas veces surge algún problema, una Claro. cámara que no la reconoce el ordenador, un cable que no sabes por qué esa noche no funciona, en fin, bueno, suponemos que todo funciona perfectamente. A ver, tampoco hay que asustar a la gente, es lo normal, ¿eh? Lo normal es que todo funcione. Y bueno, pues ya a partir de ahí, una vez que tienes todo en marcha y todo funcionando, en mi caso concreto, yo observo en remoto, quiero decir, dejo el observatorio solo, me bajo a casa y ya Ujú. enciendo el ordenador con el que controlo el ordenador que tengo en el observatorio y a partir de ahí es seguir el plan de trabajo que has diseñado previamente, ¿no? En Ujú. esa primera fase que decía antes. Vale. Generalmente, pues vas observando en función un poco o de la urgencia del objeto o bien de la situación en el cielo, ¿no? Pues solemos esperar a que el objeto que vas a observar esté ya lo más alto posible en el cielo
Entonces, bueno, pues hay unos que puedes observar antes y otros después, ¿no? Vas haciendo una criba, ¿no? En función de eso. Y bueno, pues te pones a obtener datos. A ver, también depende mucho de lo que vayas a observar, ¿no? Cuando te decía fotometría estelar, que es lo que yo lo he Ujú. resumido en el concepto de estrella variable, pero eso es muy amplio, ¿no? Pero Sí. cuando haces fotometría estelar, hay montones de campos posibles, ¿no? Exoplanetas, supernovas, novas, estrellas variables. Luego, dentro de las estrellas variables hay 1000 tipos diferentes, las hay muy rápidas, más lentas. Entonces, Ujú. dependiendo de lo que vayas a observar, pues te pones a obtener imágenes de ese objeto, ¿no? Por ejemplo, para una supernova lo normal es que requiera muchas, porque suelen ser débiles en general, ¿eh? Ten en cuenta que, aunque seguramente luego hablaremos ya más concretamente de supernova, pero ten en cuenta que supernova, la mayoría, vamos, el 99, vamos, no, prácticamente todas las supernovas que observamos son supernovas extragalácticas, es decir, que ocurren en Claro. otras galaxias. Aquí Sí. llevamos varios siglos sin que ocurra ninguna, ¿no? O por lo menos que podamos verla dentro de nuestra galaxia, Ujú. dentro de la Vía Láctea. Entonces son objetos generalmente muy débiles que requieren, y cuando digo muy débiles, pues digo magnitudes por encima de la 15, y lo normal es que sean de la 17 o la 18, ¿no? Y si quieres Ujú. confirmar una recién descubierta que no ha sido observada y que se requiere esa confirmación, pues podemos hablar incluso de magnitudes de magnitud 19, una cosa así. Entonces, para objetos tan débiles, pues el proceso es tomar varias imágenes, no sé, yo en mi caso pues suelo tomar 10 imágenes de exposiciones, pues que 2 minutos aproximadamente, para Ajá. que al final puedas tener 20 minutos de exposición total, ¿no? Con eso ya se Vale. puede llegar a magnitud 19, incluso desde un cielo urbano como el que tengo yo, medio urbano como el que tengo yo, Ujú. y entonces pues ese sería el proceso, ¿no? Para objetos, por ejemplo, para observar exoplanetas, un exoplaneta, que es fotometría estelar también, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que observamos el cambio de brillo de una estrella, ¿no? Claro. Pues los Ujú. exoplanetas tienen otro procedimiento diferente en el que, bueno, ajustas la exposición a la magnitud de la estrella. Aquí, pues muchas veces Ujú. se observan estrellas brillantes, estrellas de magnitud 12, 13, una cosa así, que saturan muy fácilmente la CCD, con lo cual, pues a veces Ujú. tienes que desenfocar un poquito la estrella para que el brillo se Ujú. reparta por más superficie del sensor. Y entonces, pues igual con exposiciones de 60 segundos, de 100 segundos, y es toda la noche, ¿no? Porque los tránsitos de esos planetas pues vienen durando, bueno, depende, ¿no? Pero vienen durando una hora, hora y media aproximadamente, pero siempre sueles observar, bueno, los hay de 3 horas, ¿no? Tránsitos de 3 horas, pero Ujú. bueno, digo de media, y sueles observar un tiempo antes de que ocurra el tránsito y un tiempo después de que ocurra el tránsito. Entonces, Ujú. posiblemente vas a estar toda la noche observando ese tránsito, ¿no? O bien cuando vas a observar una estrella variable que es muy rápida, ¿no? Que tiene cambios de brillo, que cambia de brillo cada hora y media o cada 2 horas aproximadamente. Pues entonces, claro, Ujú. igual dedicas toda la noche a esa estrella. Con lo cual es un proceso muy automático. Quiero decir, tú vigilas que el telescopio esté guiando adecuadamente la estrella. Luego, si quieres, ya concreto un poquito qué es esto del guiado, por si Sí. alguno no lo sabe, Ujú. aunque es parecido a lo que hacen los compañeros que se dedican a astrofotografía, ¿no? Que también tienen que hacer autoguiado, ¿no? Ujú. Para mantener la estrella que estás observando siempre en el mismo lugar, ¿no? Del campo de visión que tiene el sensor. Ujú. Y entonces, pues, si vas a observar un exoplaneta o vas a observar una estrella variable, el proceso es muy automático. Quiere decir, tú dejas el equipo funcionando, miras de vez en cuando si quieres. Tengo compañeros que me dicen que alguna vez, bueno, pues están viendo una película, ¿no? Mientras están observando, mientras toman datos. Con una tablet van mirando que todo va bien y al final de la noche, pues, apagan el equipo y descargan los datos. Y así de Claro. sencillo. Hay otras que son más técnicas, ¿no? Bueno, que vas cambiando de zona de cielo, quieres observar varias supernovas una noche o quieres observar varios Ujú. objetos y entonces, pues yo les digo que son, bueno, pues son noches más técnicas, ¿no? Que requieren estar ahí cambiando de posición el telescopio y yendo de un lado para otro del cielo, ¿no? Digamos que ese Ajá. sería un poco el proceso de toma de imágenes, que, Ajá. que depende mucho del objeto que estés observando, efectivamente. Claro. Por ejemplo, cuando hablabas de tránsitos y hablabas de estrellas más brillantes, en esos Ujú. casos también nos veis obligados a tomar más tomas. ¿Hay alguna razón para integrar más lights, para En el entendernos? caso de, no, claro, no. En el caso de exoplanetas, por ejemplo, claro, un tránsito es una de la forma más típica, más clásica de detectar Ujú. planetas orbitando otras estrellas es a través del método que se llama del tránsito estelar, ¿vale? O del tránsito planetario sobre una estrella, ¿no? Es decir, es Ujú. como cuando hace unos años pudimos ver el paso de Venus o de Mercurio
por el disco del Sol, ¿verdad? Entonces, ese es Sí. un proceso que dura un tiempo. O sea, en el momento en el que el planeta hace el primer contacto, es decir, pasa frente a la estrella en perspectiva con nosotros, ¿no? Inicia a transitar por uno de los bordes de la estrella, recorre la estrella hasta que vuelve a salir. Bueno, pues eso tiene un tiempo. Es decir, puede ser 1 hora, 1 hora y media, 3 horas aproximadamente es lo que dura ese Ajá. tránsito del planeta sobre la estrella. Entonces, claro, si tú quieres medir el paso de ese planeta sobre la estrella, claro, te ves obligado a observarlo en su totalidad, desde el Claro. comienzo hasta el final. Claro, y por eso es un proceso que dura más tiempo. Esa noche, si vas a observar un tránsito, igual estás 5 horas o 6 horas observando siempre la misma estrella, viendo cómo el planeta va pasando delante de ella. Bueno, tú no lo ves, realmente lo que vemos es la Una caída de pequeñísima brillo. caída de brillo, ¿no? La pequeñísima caída de brillo que sufre la estrella, que suele ser de milimagnitudes, ¿no? Pero es increíble, lo podemos hacer con nuestros telescopios y no se necesita el Hubble para eso, ¿eh? Con un telescopio de 20 centímetros, bueno, Ujú. de menos, un telescopio de 10, de 15 centímetros se puede hacer, ¿eh? O sea, hay muchos compañeros que hacen fotografía, solamente fotografía, y con un pequeño tubo de estos vamos, de 10 centímetros, de Sí, 127 sí. milímetros, y pueden hacer tránsitos de esos planetas perfectamente, ¿eh? Es sorprendente. Ajá. Y entonces, pues claro, esa noche tienes que hacer muchas tomas de la misma estrella, que luego, con software adecuado, pues tú vas viendo cómo va variando de brillo la estrella. Y al ver Porque cómo. las analizáis individualmente estas tomas, es decir, Claro, claro, son cada, tomas, cada uno. efectivamente, cada una individualmente. Por eso se Vale. hacen muchas, ¿no? Igual, imagínate un tránsito clásico de un exoplaneta, pues, no sé, igual al final de la noche tiene 300 tomas, 400 tomas de la misma estrella, que depende también mucho Ujú. del brillo de la estrella, ¿no? Pero imagínate, sí, que tienes 300 tomas de la estrella y luego lo que vas a hacer es, gracias a software que hay, que esto te lo facilita un montón, lo que vas a hacer es medir cada toma, el brillo de la estrella en cada toma, ¿vale? Y eso te construye una Ujú. curva de luz, es decir, cómo ha ido variando el brillo de la estrella y oye, resulta que en un momento determinado, y además según las efemérides que ya tienes, si conoces el tránsito, ¿no? Resulta que es verdad que a partir de esa hora se produce una ligerísima caída de brillo de la estrella, que se mantiene la caída de brillo durante un tiempo hasta que vuelve a recuperarse. ¿Vale? Esa pequeña U que se produce en la curva, ¿no?, de brillo, eso es que Ujú. un planeta en el quinto pino, ¿vale?, ha pasado por delante de la estrella, ¿no? Y lo has hecho desde la azotea de tu casa. Es Ya. alucinante, es sorprendente. Eso nos lo cuentan hace 10 años, 15 años y hubiéramos dicho, anda ya, hombre, es imposible, ¿no? Pero se puede hacer. Se Y puede en ese hacer. sentido, antes de reducir imágenes y de sacar el numerito, ¿no? que hablabas antes, que Ujú. al final es un poco el objetivo, todo el tratamiento Claro. de calibración de las imágenes tiene alguna peculiaridad en este caso. Sí, bueno, parecido al que hacen los astrofotógrafos. Es decir, los astrofotógrafos hacen un proceso muy similar al que nosotros hacemos. La diferencia es, bueno, el método y el propósito, ¿no? Pero sí, efectivamente es lo que te decía, ¿no? O sea, en las fases que antes se me ocurrieron para comentarte lo de preparación, observación y procesado, en la Ajá. parte del procesado, efectivamente, pues tienes que calibrar esas imágenes, ¿no? Y son pues los clásicos, bueno, quien haya hecho alguna foto alguna vez de cielo con telescopio sabe de lo que estoy hablando, ¿eh? Es decir, los darks, las tomas oscuras, Ujú. y los flats, ¿vale? Las tomas estas planas, que lo que pretenden es mejorar la calidad de la imagen, ¿vale? Eliminar ruido, es decir, obtener una imagen más limpia, ¿vale? Que te permita que el dato sea más exacto. Ahí también Sí. podríamos mencionar los vías, digamos que son 3 tomas, ¿no? 3 tomas de calibrado que luego se aplican gracias al software astronómico que se hace automáticamente, es cuestión de 2 Ujú. clics, ¿vale? Generalmente casi todos los programas que hacen fotometría, pues lo que hacen es que tienen, digamos, como 4 contenedores, donde tú en cada uno de ellos vas metiendo tipos de imágenes, ¿no? Le das Ujú. al OK, bueno, lo estoy simplificando mucho para que se Sí, entienda, sí, le sí, das al sí. OK y al final ya te salen las imágenes limpias, que son las que tú realmente luego vas a medir, ¿no? Esos Ujú. 4 contenedores serían uno para las imágenes que has tomado del objeto en cuestión, ¿vale? Otro para los darks, otros para los flats, las tomas planas, y luego, pues generalmente para los vías, ¿vale? Vale. Y eso, el software hace ahí una limpieza, hace un proceso fantástico y maravilloso y ya te presenta las imágenes depuradas que son las que tú luego vas a medir, las imágenes útiles, digamos. Bueno, alguna de estas es más crítica en fotometría que en otros campos. Sí, bueno, yo diría que sobre todo los darks y los flats, que son los clásicos, ¿verdad? O sea, sí. Vale. O sea, a veces he tenido que usar
imágenes en las que por algún problema no se habían aplicado bien los flash y tal, y bueno, y me he dado cuenta que las medidas son correctas. Igual algunos se está llevando las manos a la cabeza con lo que digo, ¿vale? Pero yo creo que Dark y Flash ambos son igual de importantes a la hora de poder medir. Y sobre todo necesario. También recuerda, si lo que pretendemos es que un poco que nuestras medidas las tomen en serio, ¿vale? O sea, como mínimo, que la imagen tenga la señal adecuada, es decir, tenga la exposición adecuada, y que estén bien calibradas, ¿no? Si tú cuando presentas ese dato, presentas datos y dices, "Ojo, son datos con garantía, ¿vale? O sea, son datos, pues creo que eso facilita el que te puedan tomar en serio. Claro. Y es una cosa que también requiere, pues normal, como todo, ¿no? Requiere su aprendizaje. Es decir, en esto, sobre todo al principio, conviene ir un poquito más despacio y asegurarte de que estás haciendo bien el proceso. Que insisto, no es complejo, ¿eh? Lo único que requiere un aprendizaje como Claro. el enfoque, ¿no? Para los que hacen astrofotografía, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues ya está, es cuestión de pillarle el punto, de saber cómo se hace y incluso no necesitas saber, si me apuras, ¿eh? No necesitas saber ni siquiera para qué se hace, ni cuál es el proceso, ni cuál es el proceso interno que ocurre ahí dentro del software que te hace. Lo importante es que lo hagas y que lo hagas bien y que la medida, que tengas tú, digamos, tu pequeño control de calidad, ¿vale? En el que digas, sí, bueno, tiene la señal suficiente y es una medida que me atrevo a publicar, ¿vale? Porque Claro. a veces vemos imágenes, a veces vemos medidas que decimos, o se ha equivocado de objeto, están midiendo la estrella del lado que no es, ¿vale? O lo ha hecho muy rápido, o no ha procesado bien, o no tiene señal. Esta supernova es muy débil, necesitaba más exposición, ¿no? Bueno, Claro. pues como todo tiene sus truquillos, ¿no? Que requieren su práctica y su aprendizaje. Sí, sí. Ahora que comentabas el tema de las supernovas, yo te he visto muy activo en este campo últimamente por internet. ¿Es un poco tu especialización hoy día? Pues ¿O? quizás sí, quizás es a lo que dedico más tiempo. Si llamamos especialización a lo que llamo más, pues quizás es a lo que dedico más tiempo. Sí, bueno, yo lo metería todo ahí en lo de estrellas variables porque me apasionan. Recuerda que cuando te comentaba antes de cómo empezó todo, Sí. pues yo creo que todo empezó con las estrellas variables en mi caso, ¿no? Porque ya digo, para mí fue un shock. Igual que había gente que alucinaba viendo los anillos de Saturno, yo era sabiendo que Algol cambiaba de brillo. Ah, Entonces, sin duda alguna, a mí aquello me fascinó y es a lo que he dedicado. Y sí, quizás las supernovas es a lo que dedico más tiempo últimamente. Y sabes, primero porque me gusta, me atrae, me parece, igual que los exoplanetas me alucina, ¿no? Que podamos medir, me alucina claro. ver cómo muere una estrella. O sea, solo ya de como partida del concepto, ya me gusta, Sí, sí, ¿vale? sí. Y luego, que es uno de esos campos que, bueno, de los que yo leí mucho, siendo más joven, pero a los que nunca pensé que pudiera dedicarme porque, bueno, pues el instrumental y las técnicas que había entonces era de ponerse a soñar para que hubiera una muy, muy brillante para que pudiéramos verla a simple vista. Y de Claro. esas hay muy pocas a lo largo del año. Y claro, cuando me vi con el instrumental adecuado para poder observarla, dije, Buah, esto es una de las cosas, esto es lo mío. Y entonces, pues sí. Pero mira, sobre todo también porque me he dado cuenta que es un trabajo colaborativo, un trabajo en grupo que podemos hacer muy interesante. Ajá. Entonces resulta que si encuentras a otros frikis como tú, que también le gusta el rollo de las supernovas, por ejemplo, pues puedes hacer trabajos muy interesantes. Y sobre todo porque también tiene su parcela de cooperación profesional amateur. Claro. Porque hay profesionales que regaban, o sea, que te piden datos. Y hay lugares en los que publicar medidas o confirmaciones, ¿eh? O sea, simplemente confirmarla. Alguien ha Mm. descubierto una supernova y se requiere que alguien la confirme. Entonces, es un campo que ofrece muchísimas posibilidades. Y hablando de grupos, pues efectivamente, quizás uno de los motivos por el que ahora me dedico, bueno, ahora, desde hace ya una década, me dedico mucho al tema de supernovas es porque hemos creado un grupo bastante majo aquí a nivel de España, Ujú. muy activo, además yo creo que de los más activos que hay a nivel internacional, Observadores, ¿verdad? de observadores que además, mira, el nombre no nos complicamos mucho, observadores de supernova, Sí, así sí. directamente. Sí, sí. Ojo, que no es un grupo así institucionalmente creado ahí con una infraestructura, no. Observadores que se ponen de acuerdo para observar objetos, punto. ¿Vale? Ujú. Con lo único que tenemos en común es una lista de correo, una página web donde subimos datos y donde la gente puede remitir los datos y bueno, los debates que montamos entre nosotros, ¿no? De que si esta sí, esta no, esto por qué, o mira esta cómo sube, y Ujú. que, bueno, pues que son de esas cosas que te llenan un poco, ¿no? Que te llenan la vida y que te hacen
Claro. porque te hacen ilusionarte, ¿no? Y con noches que estás muy cansado, que no puedes o que... No, tienes que abrir el observatorio porque tal, ¿no? Y quizás sí, quizá por eso, ¿no? Es una de las cosas por las que me dedico mucho a supernovas últimamente. Ujú. Muy bien. Oye, ahora sí que te pido que te mojes. En plan consejo. Am, no sé, para adentrarse en el tema de la fotometría, ¿eh? Que desde Ujú. fuera parece un campo como muy técnico, porque es que al final es realizar medidas, ¿no? Reducirlas, ser muy preciso, lo que me estaba comentando hasta ahora. Ujú. Pero no sé, consideras tú que podría ser una buena puerta de entrada en este campo, ¿no? Una Vale, estrella hablamos, tipo hablando de instrumental, ¿verdad? de instrumental y yo creo que de objetos también, porque Vale, claro, vale, vale, vale. una mala forma de entrar en fotometría sería Vale, vale. intentar hacer supernovas, supongo, ¿no? Ya, hombre, sí, sí o sí, porque a ver, en fin, depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí, en principio, o sea, casi todos los que observan supernova es porque antes han observado en general estrellas variables, es decir, han medido Vale. brillo de estrellas, ya sea Ujú. visualmente o a través ya de Y estas instrumental pueden ser de estrellas que CCD. estén súper estudiadas y que tengamos la curva clarísima, ¿no? Supongo que Sí, eso es sí, mejor. muchas y que bueno, las primeras se descubrieron en el siglo XVII, siglo XVIII, fíjate si tienen recorrido, ¿no? Pero no Ujú. dejan de sorprender, o sea, incluso las más periódicas, incluso las estrellas variables más periódicas y más, bueno, más predecibles, tienen Sí. sus cambios, ¿no? Cambios de periodo, cambios de amplitud, o sea que es dinámico, ¿eh? O sea, incluso las Ujú. más archiconocidas requieren una vigilancia, ¿no? Porque a veces hacen cosas curiosas, ¿no? Vale. Yo creo que el que pueda tener como propósito final dedicarse a observar supernova, en general es que haga observación de estrellas variables, ¿vale? Vale. Y ahí tiene un campo tan amplísimo al que, o sea, estrellas variables que cambian, como decía antes, cada media hora. O sea, cada media hora suben 2 magnitudes de brillo para luego bajar otra vez a la media hora siguiente. Caray. Alucinante. O sea, que en una hora y media de observación ves cómo esa estrella ha hecho algo rarísimo, ¿vale? Que no sabe, al igual, ya digo, a veces no, no es necesario saber qué es lo que está pasando, aunque todo el mundo luego se pregunta por qué, ¿no? A Claro. estrellas variables que tienen un periodo de año y medio, ¿vale? Y con una observación cada semana es más que suficiente para construir Ujú. la curva de luz. O sea, el campo de trabajo de estrellas variables es tan amplísimo. Entonces, yo creo que al final el observador de estrellas variables, ¿vale? Que ya tiene el instrumental necesario, ya utiliza CCD y todo esto, tarde o temprano va a Ujú. terminar observando alguna supernova, ¿vale? Y no se puede decir, oye, mira, para empezar en la supernova, te recomiendo que empieces por supernovas. Es que la supernova es un campo tan dinámico, porque este sí que es completamente. Aquí, este sí que es impredecible, absolutamente, ¿no? O sea, Claro. cada noche se descubren X supernovas, ¿vale? Y cada una está en una galaxia diferente, y cada una está en un sitio diferente, una es más brillante, otra es más débil, ¿vale? Y ahí tienes que estar pendiente bueno, pues de las páginas que ofrecen esa información, pues para decir, bueno, pues observo, pero no se puede decir, mira, le aconsejo que empiece por esta supernova, ¿no? Porque además las supernovas tienen un periodo de vida, digamos, periodo de vida, por decirlo de alguna forma, muy delimitado, ¿vale? Ujú. Un mes, 2 meses, 6 meses, 7 meses, pero no más, ¿vale? Luego ya deja de ser visible y ya no puedes seguir observándola. Así que es un campo muy dinámico. O sea, para observar supernovas, sin duda alguna, que se observe, que se haga fotometría estelar, es decir, que se observen estrellas variables, ¿vale? Ujú. Y tarde o temprano se acabará observando supernovas, que es una parcela más dentro del amplísimo mundo, ¿no? De la variabilidad estelar, que es apasionante y que puede llenar una vida entera de un aficionado, bueno, una vida, puede llenar 10 vidas de un aficionado. En el caso, mira, pues en el caso concreto de observadores de supernovas, este grupillo que tenemos montado aquí, ¿no? Sí. Que detrás de él también está, sin duda alguna, todo un referente, ¿no? Que es Ramón Naves, Ujú. bueno, en fin, el recorrido observacional que tiene Ramón es impresionante y además con una capacidad didáctica también grandísima, porque muchos acudimos a él en los inicios preguntándole dudas y todo esto. Y mira, ahora trabajo con él codo con codo, ¿no? Y somos un poco los que coordinamos el grupo este de Ajá. observadores de supernova. Nosotros seleccionamos las supernovas que hay en el momento, ¿no? Seleccionamos aquellas que creemos que pueden tener un recorrido más largo, es decir, porque están bien situadas, les vamos a poder hacer un seguimiento completo desde el momento del estallido hasta que ya dejan de ser visibles, que van a estar bien situadas. Seleccionamos mucho las supernovas que vamos a observar y son las que proponemos a los compañeros del grupo, ¿vale? Para hacerles el seguimiento. Y entonces, Ujú. pues a lo largo de meses o de semanas, meses, bueno, pues vamos construyendo su curva de luz
y es alucinante, ¿no? Ver cómo un compañero de Sevilla, otro de Barcelona, otro de Pamplona y otro de Madrid y otro de Badajoz, ¿vale? Todos juntos son capaces de construir esa curva de luz alucinante, que lo que nos estáis diciendo, en definitiva, pues eso, ¿no? Que cómo muere una estrella, que Ajá, no es poca cosa. ajá. Sí, 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 sí. Oye, y esa selección que hacéis de candidatas a estudiar, supongo que tiene en cuenta también un poco las características del grupo, ¿no? De observadores de supernovas, porque entiendo que debe haber algún tipo de estandarización en cuanto a equipos y capacidades de cada cual, ¿no? Sí, no te creas, o sea, es una de las cosas buenas que tiene la astronomía. Es decir, casi con cualquier equipo se puede hacer ciencia. O sea, Ujú, no es necesario tener ahí un telescopio de medio metro en una cúpula con una CCD de 5.000 euros. Es decir, con un equipo muy modesto se puede hacer ciencia. Lo único ujú, que, es decir, lo que decía antes, ¿no? O sea, con el equipo que manejan los astrofotógrafos se puede hacer ciencia sin ningún problema. Lo único ujú. que tienes que utilizar el método adecuado, ¿no? Y seguir un poco la rutina adecuada para que el dato finalmente sea validable, ¿no? Desde el punto de vista Vale. fotométrico. Ajá. Entonces, aunque finalmente casi todos los observadores, ya digamos con una vocación un poquito más científica, terminamos teniendo equipos muy parecidos, casi Ujú, todos muy parecidos, ¿vale? Pero dentro del grupo hay observadores que tienen telescopios Newton y otros que tienen Smith-Cassegrain, otros que tienen ya sistemas ópticos mucho más complejos y más, más sofisticados, ¿vale? Telescopios, ajá. pero hay gente que tiene telescopios de 20 centímetros y telescopios de 30, de 40 centímetros, Vale. ¿vale? Lo importante aquí es que el método sea, la técnica que se utiliza, pues sea estandarizada de alguna forma. Por Ujú, ejemplo, aunque no es vale. indispensable, ¿no? Pero, por ejemplo, la utilización de ciertos filtros fotométricos, filtros especializados para fotometría, ¿no? Ajá. Que eso hace que la luz se filtre, digamos, de forma similar en todos. Ujú, Aunque luego también depende mucho de la respuesta de cada cámara. Pero bueno, esto ya está bastante estandarizado hoy día. Y que el proceso de lo que hablábamos antes, ¿no? El procesamiento de la imagen se haga adecuadamente a través de DAS, flash, que tenga la señal suficiente, la estrella que estás midiendo, etcétera. Si haces bien todo el proceso, el resultado va a ser bastante independiente del equipo que tú tengas, sobre vale. todo del equipo óptico que tú tengas, del telescopio que tengas. O sea, que en ese sentido no hay problema. O sea, lo Ujú, importante es parte del instrumental, el filtro, por ejemplo, ¿no? Y el proceso que siga vale. a la hora de hacerlo. Nosotros, de todas maneras, utilizamos un software propio. Tenemos la enorme suerte en el grupo de tener a un genio de la informática y de la astronomía, ¿no? Que Julio Castellano, que nos ha Ajá. diseñado un software a medida que también ha conseguido sacar todo el rendimiento posible de las imágenes de supernova y estandarizar bastante el método, ¿no? Y luego a Julio, si le unimos Ramón, ¿vale? Que Ramón es un manitas del manejo de los datos y de calibrar datos y de ver si todo cuadra y no cuadra, pues la verdad que si ves los resultados de nuestras curvas de luz, a pesar del distinto instrumental que tiene cada uno, ¿vale? Aunque ya digo, con el tiempo todos se terminan pareciendo, pues la verdad que es sorprendente los resultados que se sacan, ¿eh? Ajá. Antes me había olvidado, te quería preguntar justamente por el tema de los filtros, porque entiendo que en fotometría, a lo mejor para empezar a hacer tus pinitos no son necesarios, pero es básico, ¿no? El tema de filtros. Sí, sí, sí. Y son Eh, carillos, eh, ¿eh? No a sabía yo, pero... veces, a veces es casi más importante el filtro que la cámara, que la cámara Ajá, CCD. Es decir, hay cámaras de vale, 600 euros, cámaras con un chip muy pequeñito y que sí, pueden valer 600, 700 euros, que son válidas para hacer fotometría. O sea, sin ningún problema. Y te vale más a lo mejor el filtro que vayas a utilizar, ¿vale? Aunque hay filtros fotométricos por 300 euros sin ningún problema, pero bueno, depende de dónde te metas. ajá, Y efectivamente, los filtros son muy necesarios para hacer fotometría porque cada CCD responde de una forma diferente, ¿no? A cómo chupa fotones mm, de la estrella. Entonces, el claro, filtro lo que te permite es esa estandarización, ¿vale? Si todas las imágenes, independientemente de la CCD, han sido tomadas con un filtro eh, voy explicándolo así, ¿no? De forma muy coloquial, ¿no? Que absorbe una parte muy concreta del espectro, ¿vale? De la estrella, por ejemplo, bueno, pues eso va a hacer que casi todas las medidas estén midiendo lo ajá, mismo de la estrella. claro, Y entonces es vale, muy importante el filtro fotométrico. vale, Pero que conste, o sea, para empezar en esto no es necesario el uso de filtros. Es decir, uno puede observar estrellas variables, puede ver curvas, construir sus curvas de luz, a partir de fotometría diferencial sin ningún problema.
Ahora, ya cuando quieres trabajar en equipo y que tus datos sean validables y sean equiparables a otros compañeros, pues sí, hombre, la verdad que lo suyo es que se utilicen filtros. Ahora, dentro del grupo, dentro del grupo de observadores de supernova, admitimos medidas sin filtro, ¿vale? Y construimos las curvas de luz, ¿vale? ¿Ah, sí? También, sí, sí, ningún problema. Se pueden hacer curvas de luz de una supernova, bueno, pues sin filtrar. Y se llaman así, ¿no? Sin filtro. Ajá. Y podés ver perfectamente el comportamiento de la estrella variable. Claro, esos datos no van a ser comparables directamente, no son comparables directamente con los que se han tomado con filtro. Ahora, ver la forma de la curva de la luz, sin ningún problema. Y nosotros en el grupo admitimos todos los datos. Todos los datos. Da igual su procedencia. Lo que sí, claro, tenemos que saber cómo han sido tomados, ¿no? Claro, Para tratarlos de forma diferente, evidentemente. claro. O sea, nosotros la verdad que en el grupo de Supernova somos un grupo bastante especializado en el tema de la supernova, pero que no se nos caen los anillos por admitir datos, bueno, incluso visuales, ¿no? De algunas supernovas muy brillantes recibimos datos visuales Eso y está muy nosotros bien. encantados. Nosotros encantados porque lo que queremos es que se observen supernovas, ¿no? Claro, claro, claro. Y crear cantera, ¿no? Supongo también. Y crear canteras, sí, porque la verdad que, en fin, somos poquitos, ¿no? Quiero decir, o sea, los astrónomos, los aficionados a la astronomía en general son pocos y los que se dedican a astronomía más científica son menos y Y los que hacen raros. supernova y los que hacen supernova somos los tres restantes. No, 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 no sé, mira, debemos ser unos 30 observadores, y te iba a decir de aquí, de España, pero sería muy injusto porque tenemos ahí también un grupo de compañeros italianos que también se han sumado de forma entusiasta a trabajar con nosotros, ¿vale? Y Ujú. entonces, pero bueno, sí, unos 30 unos más activos que otros, ¿vale? Pero sí, 30 Muy bien. que creemos que es una pasada, ¿eh? Que haya 30 Sí, personas sí. interesadas en Supernova, cuando a Muy nivel mundial no te creas tú que hay muchos más. Es decir, sí, sí, ¿no? O sea, en este sentido podemos estar orgullosos, ¿no? Y es que ves las curvas de loop de una supernova brillante, ¿no? Que ha sido muy seguida a nivel mundial, ¿no? Y que Ujú. la APSO también en su base de datos recoge medidas bueno, es la institución principal que recoge medidas Vale. de fotometría estelar. Entonces, hombre, pues nos llena de orgullo ver que cuando uno ve esa curva de luz, te das cuenta que el 80% de las medidas de observadores de aquí. Ujú. ¿Vale? Entonces, la verdad que en ese sentido, bueno, pues somos un grupo significativo, ¿vale? Ajá. Muy bien, pues a ver si añadimos a más. Ojalá, ojalá, nosotros encantados. A más. De hecho, es el propósito en la revista Decana y en la revista, la única revista que tenemos aquí de astronomía, ¿no? La antigua Sí, sí, tribuna de astronomía, ¿no? Pues que ahora se llama exacto. Astronomía a seca, Sí. ¿vale? Que dirige el gran Ángel Gómez. Pues hay una sección que escribo que se llama Polvo de Estrella y Ajá. eso y es el propósito que tiene, ¿no? Animar a la gente a observar supernova o, bueno, estrellas en general, ¿vale? Fotometría estelar en general, porque no solo hablo de supernova, hay veces Ujú. que algunos meses la cosa está muy sosa y entonces pues aprovecho para hablar bueno, pues de novas o de blázares o de lo que sea, que cambie de brillo, ¿no? Y es el propósito, es animar a la gente, sobre todo que se le pierda un poco el miedo, casi Ujú. con cualquier equipo se puede hacer, lo único que requiere es un poquito de... Pero la curva de aprendizaje es muy rápida, ¿eh? Sí. La curva de aprendizaje para esto, teniendo un poquito de predisposición y teniendo ya un pelín de experiencia, se aprende. Y ya digo, ojalá ahora somos unos 30, unos más activos que otros. Bueno, si conseguimos el 50, genial, encantado. A ver si es verdad. A ver, a ver. Oye, y Juan Luis, si alguien, no sé, quiere profundizar desde lo que estábamos comentando ahora del grupo, para ver si creamos cantera o incluso ponerse en contacto contigo, ¿qué presencia tenéis en la red? Vale, pues mira, tenemos una página web, ¿vale? El grupo tiene una página web en la que se ofrece información de los objetos que tenemos en campaña Ujú. y, bueno, pues haciendo clic en el objeto concreto en el que tú quieras acceder, ahí ya se te da la información para empezar a medir. Vale. Bueno, posición, siempre ponemos una fotografía, una imagen tomada por nosotros en la que aparece el campo estelar, marcando la galaxia con la supernova y las estrellas de comparación que hay que utilizar para medir el brillo, ¿vale? Ujú. Ahí también se ofrece pues la curva de luz actualizada, ¿no? La curva de luz de ese objeto que estamos observando y hay un formulario para el envío de la medida,
directamente, ¿vale? Y Ajá. se envía a través de ese formulario online y ya queda en la base de datos que posteriormente será graficado en la curva de luz. La verdad que la página web, bueno, digamos que es un poquito más sosa en el sentido de que no ofrece información de que la típica, ¿no? De qué son las supernovas, por qué observar supernovas. No, Más no hemos genérica. tenido tiempo de hacer eso, que quizás deberíamos hacerlo para intentar animar a la gente. Pero bueno, los canales de información son muy amplios. Es decir, encontrar información sobre supernova es relativamente fácil hoy, ¿vale? Aunque bueno, hay mucha paja también en internet, pero bueno, Sí. acudiendo a las agrupaciones con más solera que hay en el país, ¿no? Hay en Sabadell, por ejemplo, pues, en fin, tiene una página web fantástica con cantidad de información y además gente que sabe del tema y que va a saber responder perfectamente a tus dudas. Pues, posiblemente lo mismo en las otras grandes agrupaciones que hay en el país, ¿no? Pero luego yo siempre Ajá. recomendaré que se vaya a la página web de la APSO, que, bueno, a pesar de que estando la información en inglés, hoy con los traductores es relativamente fácil, ¿no? Si no dominas mucho el inglés, y ahí tiene una cantidad de información ingente para responder todas las inquietudes que tengas. Y luego, pues a través, como somos tan poquitos, al final todos nos conocemos, y entonces, pues a través de preguntas de compañeros a través en la revista, por ejemplo, que comentaba antes en la sección, allí viene mi dirección de correo electrónico, a la que se me puede preguntar sin ningún problema, que yo respondo todas las dudas que haga falta, o sea, sin ningún miedo, o sea, desde el punto cero de no tengo ni idea, cero, no sé nada, pero dime qué hago, o sea, desde ese nivel, no hay que ser Ah, experto para poder preguntar. Y luego, pues todos tenemos conocidos, pues, ¿vale? Dentro de la agrupación, si uno forma parte de una agrupación o del grupo de conocidos de tu zona, digamos, siempre sabe que hay uno que es un poquito más friki que hace estas cosas. Que la gente pierda miedo y que pregunte, ¿vale? Que pregunte porque todos lo hemos hecho, todos hemos preguntado, ¿vale? ujú, Y preguntando es como la mejor forma de aprender, sin duda alguna, claro. ¿vale? Sí, sí. Entonces, la presencia, tenemos la página web, tenemos un grupo de estos de Facebook, ¿vale? Bueno, lo creamos un poco porque veíamos que mucha gente utilizaba Facebook. El Ujú. grupo se llama así, Observadores de Supernova, así de sencillo, ¿vale? Y ahí, pues bueno, pues vamos dando información actualizada, emitimos alertas, etcétera, ¿vale? Y la forma que tenemos de darnos a conocer que más nos gusta, sin duda Sí, alguna, es en los congresos y en los encuentros. vale. Que siempre, desde hace ya 5, 6, 7, yo qué sé, desde hace casi una década, en casi todos los congresos estos estatales de astronomía, estos Ujú. que se hacen cada 2 años, ¿verdad? Y que Sí, bueno, sí, no son sé. un poco son nuestra fiesta, ¿no? La fiesta un poco de la astronomía aficionada española. Allí siempre hay presencia de los pesados de la supernova, ¿vale? Siempre, o Ramón o yo, o los dos, siempre, o bueno, otros compañeros, por supuesto, ¿eh? Siempre hay gente ahí dando la tabarra con el tema, y allí pues se nos acerca mucha gente después de dar la ponencia, en la cena, en la comida, en los pasillos, siempre se nos acerca gente y hablamos del tema. Oye, sí me gustaría, ahora que estoy pensando, sí me gustaría hacer constar una cosa. Ujú. Eh, Está el grupo de observadores de supernova, pero hay observadores españoles que no están dentro de observadores de supernova, que observan supernovas maravillosamente bien, ¿eh? O sea, que también hay, vamos a decirlo así, de forma cariñosa, hay lobos solitarios también en esto, ¿eh? O sea, Claro, claro. que no, o sea, no es obligatorio para observar supernovas estar dentro, No, no, no se ha dentro del entendido lo grupo, ¿eh? contrario, ¿eh? Y de hecho hay un grupo en España, bueno, que tiene décadas de veteranía, que es el grupo M1, que fueron los pioneros prácticamente en este tema aquí en España, que empezaron en los años 80 a observar supernovas, ¿no? Todavía con las incipientes cámaras CCD, que aquello era una aventura, ¿no? O sea, Ujú. que yo te hablo del grupo del que formo parte, pero que hay Claro, claro. que hay otras vías, ¿eh? Se sobreentiende. Perfecto. Perfecto. Oye, Juan Luis, pues yo creo que no sé, tendremos que quedar como 2 o 3 días más porque hoy hemos hecho, ¿no? Lo hemos repasado un poco, pero es que hay miga para estar horas Sí, hablando de sí. este tema, ¿eh? La Y fotometría es yo, y súper. quizás yo me enrollo mucho, pero bueno, Bueno, no, yo muy cuando a uno algo le emociona, ¿verdad? Pues bueno, más que nada es para acotar el formato del podcast, porque si no, entregaríamos, no sé, podcast de 4 o 5 horas, supongo, al final, ¿eh? sí, quizás Que no eso es no plan, es muy... no es plan. Pero yo creo que Muy tenemos bien. que repetir, ¿eh? Otro día. Nada, nada. A tu disposición para lo que quieras. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias y a ver si es verdad y volvemos a hablar pronto. Perfecto, encantado. Y gracias a ti, de verdad quiero felicitarte por la iniciativa, ¿eh? Muy necesaria, y yo creo que va a tener una acogida estupenda, ¿eh? Así que Esperemos. enhorabuena, sigue, sigue. Yo sé que, imagino que debe ser un trabajo también que tiene su complicación,
por la dedicación que hay que echar y tal, pero de verdad que merece la pena, ¿eh? Así que enhorabuena y gracias a ti. Sí, gracias a vosotros, porque la verdad es que yo me lo paso. Tenemos que aprender mucho aún, porque tenemos un formato como muy amateur, como todo lo que hablamos, pero es un placer poder hablar con personas como tú y nada, se aprende muchísimo. O Pues sea que nada. gracias y a ver si otro día volvemos. Perfecto, muchas gracias. Venga, Juan Luis, hasta Un luego. abrazo, hasta luego, Adiós a adiós. todos.